¿usted tiene vida? Sí. ¿Usted tiene vida? Hermano Antonio, ¿usted tiene vida? Hermano Luis, ¿Ah? no tengo vida, me dieron la vida. A ver, no. Escúcheme la pregunta. ¿Ustedes tienen vida, sí o no? ¿Ah? Entonces, ¿por qué dice la Biblia que Jesús, escuchen, nos ha dado vida? Porque si ya tenemos vida. A ver, ese es el tema que vamos a desarrollar hoy. Y presten atención. Vamos a ir a 1 de Juan capítulo 1, versículo 1. 1 de Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Quién lo quiere leer? ¿Tiene Biblia? ¿Alguien que se sienta aquí a la par de Fabián para que lea él también? 1 de Juan 1, 1 y 2. ¿Quién lo tiene? Expliquemos, a ver, para que entendamos más este pasaje, ahí mismo, 1 de Juan 5, 11 al 13. Léalo, hermano Antonio. 1 de Juan 5, 11 al 13. No me pierda 1 de Juan 1, 2, hermana. Léalo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. A ver, ¿cómo es que el Hijo nos da vida? Esa es la pregunta. Vean lo que dice Juan, 1 Juan 1:1. Dice que la vida fue manifestada. ¿Cómo se manifestó la vida? Vamos al 1:1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado, nuestras manos con lo tocante al verbo de vida. ¿A quién se refiere aquí? ¿Qué fue lo que los apóstoles vieron? ¿Qué fue lo que escucharon? ¿Qué fue lo que tocaron? Dice que al verbo de vida. ¿Pero quién era ese verbo de vida? Vean dos. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Pregunta primera: ¿por qué dice el pasaje que la vida, en el 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto? ¿Por qué dice el pasaje que la vida fue manifestada? Si fue manifestada, se acabó la batería. Fue manifestada entonces. Si fue manifestada, ¿qué quiere decir? Que entonces antes no estaba manifestada. Entonces la pregunta es, ¿cómo es? ¿Cómo es que se manifestó la vida? A ver, quiero escuchar. Hermano, Jesús fue manifestado cuando vino, ¿verdad? En primer lugar, porque lo tocaron, ¿verdad? Lo palparon, o sea. Y fue manifestada, ¿por qué? Por medio del Evangelio. A ver, otra explicación. ¿Quién me dice? Dígame.
Entonces quiere decir que antes no había vida, o si había vida. Luis, No, escuche, Jesús dijo, yo soy la vida. Luis. Jesús no dijo nunca, yo soy la vida eterna. Luis. A ver. Es que vea, en el principio, Dios, Yo creo que nos vamos a quedar mucho en este punto, pero está bien. vea, Dios, el soplo de vida, una cosa es el soplo de vida. No, pero eso no tiene que ver Espérese, nada. tranquilo, ya, tenga paciencia. A ver. La vida que Dios Jesús Dios dio allá al hombre no es la misma vida que está hablando allá, porque la vida de que está diciendo es espiritual. Entonces, en el principio el hombre tenía vida, pero no tenía una vida como la que dice, espiritual. Bueno, por ahí va la idea más o menos. A ver, hermano. Bueno, a ver, entonces, si siempre ha estado, ¿por qué dice que Dios nos ha dado vida? Pero escuche, el 5:11 dice que nos dio vida eterna, pero el pasaje que dice la hermana está en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y les voy a explicar algo importante, porque ese es el tema de hoy. ¿Todo el mundo está vivo, sí o no? Ese es el punto. ¿Se acuerdan cuando Jesús se le acercó a un hombre y le dijo, Señor, yo quiero seguirte? Y le dijo, deja que yo vaya y entierre a mi madre. ¿Y qué contestó Jesús? Deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Pero cómo es eso? ¿Por qué muertos? Ese es el punto. Entonces, ¿qué quiere decir? Antes no había vida. ¿Pero cómo es que no? Eclesiastés 12:7, vamos a leer, para que entendamos la idea que quiero transmitir. Eclesiastés 12:7. ¿Quién lo tiene? Eclesiastés 12:7, hermana. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ese pasaje nos enseña que Dios le dio el espíritu a todos los seres. ¿Ah? ¿Ah? Eclesiastés 12:7. Ok, entonces, aquí está lo importante de este punto. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, Él crea a toda la raza humana y cuando hace del barro le da el soplo de vida. ¿Qué es el soplo de vida? O sea, el aliento, la existencia. ¿Amén? Pero en este estudio vamos a ver por qué es que el pasaje en Primera de Juan dice que la vida fue manifestada. ¿Por qué? Porque necesitamos saber desde que mucha gente, aunque esté, como decía la hermana Rosario, mucha gente aunque esté viva físicamente, están muertos espiritualmente. ¿Amén? ¿Están entendiendo? Ahora, la pregunta que tenemos que desarrollar aquí entonces es, ¿qué es la vida eterna? Aquí sí viene el problema. A ver, yo quiero escuchar. A ver, hermana, ¿qué es vida eterna? Ok, ya sabemos que la vida, Dios se la dio la existencia a todos los seres humanos. Pero ¿qué es la vida eterna? Cuando uno acepta a Jesucristo y está caminando bajo el Evangelio, está andando en la vida santa, gracias a Dios que se corrijo tenemos vida eterna. Bueno, vamos a ver. ¿Quién me da otra definición? ¿Qué entendemos por vida eterna? ¿Que no vamos a morir más? ¿Eso es vida eterna? A ver, y es que a este punto yo creo que ustedes le presten mucha atención porque, a ver, todos los seres humanos tenemos vida eterna, para que sepan. Todos tenemos. El espíritu es inmortal, el espíritu no muere. Todos tenemos vida eterna. Lo
que pasa es que puede haber vida eterna para condenación o vida eterna para salvación. Esa es la diferencia cuando Juan 1:1 dice que la vida fue manifestada. Entonces, en sí, ¿qué es la vida eterna? Es que vamos a poder estar, es lo que emana de Dios. Es algo más que la existencia. Amén. Cuando hablamos de que en el Hijo Dios nos ha dado vida, lo que el texto nos quiere decir es de que Dios no solo nos ha dado la existencia, nos ha dado algo más que la existencia. Nos ha dado el participar con Él, el tener comunión con Él, el tener intimidad con Dios. Eso es parte de esta vida eterna. ¿Por qué? Porque si vamos a 1 Timoteo capítulo 6, alguien me lo lee, versículo 13. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 13. Llevando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Dios. Amén. Ese pasaje nos dice que Dios le dio que repita otra vez. Llevando delante de Dios 6:13. que da vida a todas las cosas. Deténgase ahí. Ese pasaje dice que Dios da vida a todas las cosas. Escúcheme esto. Es muy diferente que todas las cosas tengan vida a que todas las cosas, escuchen, tengan la vida. ¿Marco la diferencia o no? ¿Me entienden? Dios cuando creó, todas las cosas tienen vida. Todas las cosas tienen vida. Pero no todas las cosas tienen la vida, que es diferente. Amén. ¿Me entienden o no? A ver, ¿sí me entienden? A ver, hermano Norby, ¿me entendió? No, más o menos no me sirve. ¿O qué fue el que me entendió? A ver. Hermanos, que no estoy muy seguro del concepto cuando usted dice que tenemos vida, pero que no tenemos la vida. No estoy muy seguro. Voy a explicarlo de nuevo. Todos los seres humanos, pellizquenme. A mí me duele. Todos tenemos la vida, la existencia. ¿Ok? Todos tenemos una existencia. Y Dios a todos los seres humanos, como dice Timoteo, a todas las cosas les ha dado vida. Les ha dado la existencia. Pero no a todas las cosas les ha dado la vida. La es un artículo determinativo. Hay una vida que solamente Dios se nos da a los que están en Cristo Jesús. Por eso es que el pasaje, volvamos al pasaje. En el 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. La vida eterna. No dice vida, dice la vida eterna. La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. ¿Cuándo esa vida estaba con el Padre? Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1 dice que el Verbo estaba en la eternidad con el Padre. Juan 1:14 dice que aquel Verbo, ¿qué hizo? ¿Alguien sabe? ¿Qué hizo el Verbo? Juan 1:14 dice que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando el Verbo viene y habita entre nosotros, escuchen esto que es muy importante. La vida se manifiesta. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino y la vida. El camino, un solo camino. Él es un artículo determinativo. No hay opciones a más caminos. Yo soy el camino. Cuando él dice yo soy la verdad, está hablando de una sola verdad. Artículo determinativo en español, la. Y cuando dice la vida, es igual. La vida que Jesús manifestó no la tiene todo el mundo. Ahora, una pregunta es, he escuchado que dice que la muerte, digamos, Dios se muere
Eso, lo voy a explicar algo. Hay que entender el concepto, pero eso sería para un estudio aparte. ¿Qué es muerte? Muerte no es aniquilación. Muerte no es dejar de existir. Hay gente que está muerta y vive. ¿Como quién? Como cuando dice que estábamos, en Efesios 2, 14 o 12, a ver si alguien me ayuda, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? ¿Por qué estábamos muertos? Porque estábamos separados. La palabra muerte lo que significa es separación. Es el Efesios 2, creo que es el 12 o el 14. Léanlo a ver. Ese es. Escuche esto. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos con la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo una derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Solamente cuando Cristo muere es que se rompe esa barrera. Entonces, la muerte es separación. Pero la Biblia no sabe eso, dice que la muerte no es profundo donde no hay un pensamiento. No sale de ningún lado. Eso les voy a explicar. Eso es la definición de la palabra aniquilado, que está en Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 10, versículo 28, que la palabra en Mateo 10, 28 habla de que no temáis al que pueda destruir el cuerpo, mas el alma no puede destruir. La palabra destruir ahí se puede traducir como aniquilar, pero no aniquilar en el sentido de dejar de existir, sino que aniquilar en el sentido de estar separados. ¿Cómo? Lucas capítulo 16, el caso del joven rico. Padre Abraham le dice, envía a Lázaro para que venga y muere con la punta de su dedo y él estaba pidiendo agua. ¿Y qué dijo? Hay una pared intermedia, ni los de aquí pueden pasar para allá, ni los de allá para acá. El rico estaba en tormento y el Lázaro estaba en el paraíso. Y aunque estaban en diferentes lugares, los dos estaban existiendo en condición diferente. Uno en vida eterna de reposo y otro en vida eterna de condenación. Hermano, hay que notar algo al pasaje primero que usted leyó. Voy a lo que se refiere muerte, ¿verdad? Lo que se refiere muerte. Dice que el polvo vuelve al polvo y el espíritu va a quien lo dio. Ahí hay una muerte, ¿ve? Porque el hombre muere, vuelve a la tierra, ¿verdad? En Romanos 6, 23 dice porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y si nosotros miramos el pasaje bíblico, lo que estaba leyendo la hermana, Romanos, bueno, hay otro pasaje, pero Romanos 6, 4 nos dice que antes está la muerte del pecado, ¿verdad? Pero viene la otra parte, ¿para qué? Para andar en una vida. O sea, que ahí por medio de eso es que Jesús nos da vida a nosotros. Por la muerte de Jesús. ¿Ves? Por eso es que es importante entender esas dos partes. El pasaje bíblico que usted citó de Eclesiastés, porque no es diferente. Okay. Hermano William, Efesios 2:1, vean lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Estaban muertos? Sí, espiritualmente estaban muertos, porque estaban vivos ellos. Entonces, muerte aquí significa separación, no que deja de existir. ¿Amén? ¿Estamos? Sabemos que muertos espiritualmente podemos estar si no estamos con Cristo. Eso lo sabemos. Okay. Es que esa es la definición de la palabra muerte, es separación. Ahora, otro detalle que quiero que veamos muy importante.
Vamos a ir a Hechos capítulo 17, versículo 28. Y otro hermano que me vaya buscando Efesios 2, 1 y 12, porque quiero definir algunas cosas ahora. Efesios capítulo 2, versículo 1 y después versículo 12. Y Hechos 17, 30. ¿Quién tiene Hechos 17, 30? ¿El 17, 28? Pero Dios habiendo pasado por alto. No, ese es el 30, 28, 17, 28. Porque en Él vivimos y nos movemos. Ojo a eso. Porque en Él vivimos y nos movemos. Somos como alguno de nuestros propios poetas. Y, ojo, este es muy importante este pasaje. Porque por Él vivimos y nos movemos. A ver, Jonathan, ¿a quién está hablando ahí el escritor? A ver, Brenda. ¿Ah? A ver, Javier. ¿A quién está hablando la escritura ahí? ¿A quién? Sí. Deténgalo ahí. Dice que en Él vivimos y nos movemos. Pregunto, ¿quiénes son los que viven y quiénes son los que se mueven en ese pasaje? ¿Ah? No, porque ahí está. Recuerden que Pablo está en Atenas, está predicándole a la gente en general. Entonces, en un sentido general, y esto es lo que quiero que ustedes aprendan, en un sentido general, toda la raza se mueve porque Dios le da existencia. Amén. Porque Dios le da existencia. Y que la Biblia Reina Valera y todas las Biblias lo traducen como vida. Porque existencia es vida. Pero lo que quiero es marcar la diferencia entre la existencia que Dios se da a todo el mundo y la vida que solamente Dios se la da a los que están en Cristo Jesús. Amén. Veamos otro detalle para enfocar mejor este punto. Efesios 2, 1 y 12. ¿Quién lo tiene? A ver, Randall, ¿lo tiene? ¿Kendall? Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 y después el versículo 12. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ojo, eso quiere decir, muy importante, y Él os dio vida a vosotros. Aquí sí, hermana Rosa, aquí sí se marca la diferencia. Aquí Pablo está escribiéndole a un grupo de personas que para William, que ahí ese pasaje está hablándole a cristianos y les está diciendo que Él os dio vida a vosotros. ¿Cómo es que les dio vida? Vean el versículo 12. Lean el 12. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, ¿en qué sentido es que estaban muertos? Que estabais sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa y sin esperanza en el mundo. Entonces, hay un grupo de personas que Dios le da la vida diferente a la existencia de todos los seres humanos. Y para enfocar más este punto, yo quiero que vayamos al libro de Génesis. En Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. ¿Quién lo tiene? ¿Randall lo tiene? ¿Jonathan lo tiene? ¿Estamos? A ver. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Y le dio ese mandato, pues comer de todos los árboles del jardín, pero no del árbol del conocimiento de Dios
Oigan, interesante este pasaje. Me gusta mucho. ¿Por qué? Porque observen lo que dice el 17. Dios le da un mandato al hombre, Adán. Y el Señor Dios, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. A ver, William, yo quiero centrarme con usted un momentico aquí. A ver, Adán y Eva comieron del árbol. ¿Murió o no murió Adán y Eva? ¿Ah? Murieron. Entonces sí murieron. Murieron en un sentido espiritual. ¿Y cómo fue que perdieron ese derecho a la vida eterna? Ahí, en ese contexto. ¿Cómo lo entiende usted? ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo se les manifestó a ellos que perdieron ese derecho? ¿Cómo se les manifestó que perdieron ese derecho? ¿Pero qué fue lo que hizo Dios? Los sacó. Cuando los saca del huerto, hay una separación. Eso es muerte. Entonces, en ese sentido, es que vienen y mueren. Y por eso es que desde la antigüedad, quiero que ustedes se lleven esto para la casa. La pregunta es: ¿por qué murió Adán y Eva? A ver, hermana, créete. Bueno, pero es muy fácil. Cualquiera puede desobedecer. ¿Pero por qué desobedecieron? ¿Era muy difícil el mandamiento, hermana Rosa? ¿Era muy difícil ese mandamiento? Vean lo que el mandamiento dice: podéis comer de todos los árboles, pero el árbol del bien y del mal no podéis comer. Porque el día que ustedes coman de él, ¿qué sucedía? Iban a morir. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué Dios los mató? ¿Por qué? A ver, yo quiero escuchar opiniones, hermano. Hermano, es que Dios dio una orden y desobedecieron, no por lo que haya comido, ¿verdad? Sino fue la desobediencia de lo que Dios había dicho. Es como que usted me lleve a la casa y me dice: bueno, Juan, aquí, vos puedes entrar aquí, pero eso sí, no puedes tocar nada. Y si yo toco, y desobedecí la orden, no por lo que haya tocado, sino la orden que usted me dio. Vea, hay algo muy importante en ese pasaje. Tenemos que sentarnos a meditar y a pensar, bueno, ¿por qué Dios los mató? Adán y Eva conocían la muerte. Adán y Eva conocían del bien y del mal. Entonces, ¿por qué los mató? ¿Por qué? Sí, está bien, desobedecieron, pero ¿por qué los mató? Si ellos eran personas inocentes que no sabían entre el bien y el mal, ¿por qué Dios los mata? Porque ya se hicieron unos como él, o sea, ya tenía uso y razón. Hay una razón específica. ¿Por qué Dios mató a Adán y a Eva? ¿Por qué los murieron? ¿Por qué? No, ¿Qué pasó con ellos? Que ya pecaron, ¿no? Sí, pecaron, pero ¿por qué pecaron? A ver, si yo vengo, Danielita, ¿verdad? Daniela. Si yo vengo a Daniela y vengo y yo le digo: hágame el favor, saquen a esta niña esposada, la vamos a meter a la cárcel. Ella me dice: ¿pero por qué? ¿Yo qué he hecho? Yo no sé nada. Es que me desobedeció. Me dice: ¿pero qué? ¿Yo qué desobedecí? ¿Por qué me va a matar? ¿Por qué me va a mandar usted a la cárcel si sencillamente yo no sabía qué era la muerte? Yo no sabía qué era el pecado. Yo no sabía qué era el bien o el mal. ¿Por qué me va a mandar a la muerte? Hay una sola razón. ¿Cuál? Porque en ese momento, cuando ellos comieron del fruto prohibido, su mente se abrió, ya entendieron, supieron discernir que era mal y bien. Ok, está bien. Pero hay otro factor más aparte. Porque Dios ya había dicho que les iba a suceder a ellos. Esa es la razón. Por eso los mató. Porque ellos no tuvieron fe en la palabra que escucharon de Dios. Por eso murieron. No fue por otra razón. Porque cuando ellos están, aquí es donde yo quiero explicar lo que significa vida eterna. Cuando ellos están con Dios en el paraíso, ellos viven felices. ¿Qué es vida eterna?
están en comunión con Dios, lo que emana de Dios, todo lo bueno de Dios que emana, ellos lo comparten. Pero ellos no creyeron en la voz de Dios, en las palabras que Dios le dijo. Y como no creyeron en esa palabra, o sea, no ejercieron esa fe obediente. La fe que obedece es la que me lleva a mí a la vida eterna. Amén. ¿Sí me entendieron ese punto o no? Porque muy fácil ellos decían, pero ¿por qué me está matando? Yo no sabía que era el pecado. Y es verdad, él no sabía que era el pecado. Si yo soy inocente, ¿sí? Pero ¿sabe qué sí sabía él? Escuchar. Y cuando él escuchaba tenía que ejercer fe o sencillamente obedecer. Cuando él obedece, escúcheme, cuando se obedece es donde la vida eterna, empezamos a vivir la vida eterna. Cuando obedecemos. Cuando desobedecemos es donde la vida ya no es vida eterna para salvación, sino vida eterna para condenación. Amén. Por eso fue que sucedió este punto con esta gente. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Usted iba a decir algo? A ver. Sí, tal vez un pasaje para los que están anotando su pasaje. Hay otro pasaje muy importante también de Colosenses 2:13. Lea. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la institución de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. O sea, cuando Cristo viene, Él viene a perdonar. Eso es darle vida a los que estaban muertos en delitos y pecados. Entonces, Él era la vida, Él era el perdón, Él traía el perdón de pecados. Ahora, hay una pregunta aquí. A ver, entonces, ¿y cómo sabemos nosotros que para la época de Adán, Eva, Abel, Caín, había que tener fe? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos? Un pasaje en la Biblia que nos enseñe eso. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 38. Hebreos capítulo 10, versículos 38. ¿Quién lo tiene? La Biblia siempre, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, siempre nos ha enseñado que el justo iba a vivir por la fe. ¿Se acuerdan cuando Abel hizo un sacrificio? Y dice que Dios aceptó el sacrificio de Abel y no aceptó el sacrificio de Caín. ¿Por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel? ¿Por qué? Porque fue un sacrificio de un becerro o de un animal. Porque para esa época Dios le enseñó al pueblo, sencillamente le empezó a enseñar que el sacrificio, por medio de los sacrificios, los hombres iban a recuperar esa parte de la vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando el hombre desobedece, es donde, escúchenme todos, cuando el hombre desobedece, es donde entra, ¿qué entra cuando el hombre desobedece? A ver, yo sé, cuando el hombre desobedece, ¿qué es lo que entra en el mundo? ¿Fabián? ¿Juan? Cuando el hombre desobedece. Cuando el hombre desobedece, ¿qué entra en el mundo? Y usted sabe que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Pero o sea, Adán y Eva pecaron. ¿Y qué entró al mundo? La muerte. La muerte. ¿Y qué? A ver, ¿qué entró primero? ¿La muerte o el pecado? ¿Ah? A ver. Escúcheme la pregunta. ¿Qué entró primero? ¿La muerte o el pecado? El pecado. ¿Ah? El pecado. El
pecado? La muerte. ¿Por qué la muerte? Está bien, no está bien, hermano, así es. Primero entró el pecado, y cuando el hombre peca, la consecuencia del pecado es la muerte. Amén. Por eso es muy importante, hermanos, que tomemos siempre en cuenta es que la vida que habla primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, es el que está en Cristo tiene la vida. Antes de que Jesús viniera al mundo, entonces, con toda esta explicación que he dado, antes de que Jesús viniera al mundo, ¿había vida, sí o no? Sí. ¿Y cómo era la vida? Complicado, ¿ah? Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 14. Hebreos capítulo 10, versículos del 10 al 14. ¿Quién lo tiene? Es muy importante que analicemos bien este pasaje. Pues no voy a leerlo yo porque nadie quiere leer. A ver. En esa voluntad somos santificados, escuchen todos, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hecha una vez para siempre. 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre, y ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pregunto, ¿Adán y Eva eran perfectos? ¿Sí o no? ¿Eran perfectos? ¿Eran perfectos? ¿Adán y Eva eran perfectos? ¿Adán y Eva eran perfectos? ¿Qué dice hermana Rosa? No, esa no es mi pregunta. La pregunta es, ¿eran perfectos o no eran perfectos? ¿Ah? No. Sí, eran perfectos. Si eran perfectos, ¿por qué eran perfectos? Porque no conocían el pecado. ¿Pero qué era lo que los hacía perfectos? Era porque tenían comunión con Dios, hermano. Aquí está la respuesta. Si eran perfectos, claro, pero no porque eran muy buenos, es porque tenían comunión con Dios. Y vean qué importante el pasaje que acabo de leer. Léanmelo, hermana, por favor, Hebreos 10, 14. Vean el 14 lo importante. Dice que con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Preguntémosle al texto. ¿Quién hizo esa ofrenda? Cristo. ¿Y quiénes son los santificados? Los cristianos. Léame el versículo 1 para que ustedes vean el contraste. Hebreos 10, 1. Porque la ley tiene una sombra de los bienes venideros, no la gran enmienda de las cosas, nunca pueden, por muchos sacrificios que ustedes continuamente tragan, hacer perfectos. Vean el contraste. Hebreos 10.1 dice que la ley, aunque se hicieran todos los sacrificios que se hicieron, nunca, dame la segunda parte, presten atención a esta parte, nunca pudo hacer perfecto a nadie que se acercara con los sacrificios. Mientras que en el versículo 14 el escritor dice que en Cristo Jesús hemos sido santificados y hemos sido hechos perfectos.
Léalo otra vez. Primero el 10:1 y después el 14, hermano. Porque la ley de Cristo siempre a los bienes venideros, no además que las cosas, nunca fueron por el mismo sacrificio que ustedes continuamente harán a hacer perfecto los que se Paso. Hacer perfecto a los que se acercan. ¿Se acercan a qué? Lean lo que sigue el versículo. Sí. Porque como una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. La diferencia que hay aquí es grande. El sumo sacerdote cada año y todos los días hacía sacrificios. Y aunque hacía sacrificios por él y por el pueblo, nunca fueron perfectos. Y viene Cristo, hace una sola ofrenda, un solo sacrificio, y por ese sacrificio nos hace perfectos. ¿Por qué nos hace perfectos? ¿Por qué? Por la obediencia. Amén. Entonces, lo que quiero que ustedes vean es, Adán y Eva en el paraíso tenían vida eterna. ¿Por qué? Porque vida eterna es, tenían comunión. Lo que Dios hacía, ellos participaban de lo que Dios hacía. Eso es la vida eterna. Ahora, en Cristo Jesús, cuando obedecemos, hermanos, cuando obedecemos en Cristo Jesús, disfrutamos de qué? De la vida eterna, que es esa comunión, de poder participar de las cosas que hay en Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. ¿Quién me lo lee? Otro hermano que me tenga o hermana, Hebreos 10:4. Y otro hermano que me lea Hebreos 9:26. Vamos a leer estos tres pasajes para explicar una idea que quiero dar aquí. Vamos con el primero. ¿Cuál tiene usted? Primera de Pedro. No, segunda de Pedro 2:4. 1:4. 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosa para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina. Dice este pasaje que los cristianos somos participantes de la naturaleza divina. Amén. Ahora, vean qué sucede aquí. Hebreos 10:4. ¿Quién lo tiene? Por la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ojo, viene el escritor de Hebreos y dice, la sangre de los toros y de los machos cabríos no quita el perdón, no quita la mancha. Pero vea Hebreos 9:26. ¿Quién tiene? Hebreos 9:26. Hermana Antonia, ¿lo puede leer? Hermanita. 9:26. De otra manera le hubiera sido que padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el medio del pecado. ¿Quién se presentó una vez como sacrificio para sí mismo? ¿Quién? 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 Cristo. Okay. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se presentó una vez para siempre? A ver, ¿era perfecto Jesús? ¿A dónde dice eso la Biblia? ¿A dónde dice? Primera de Pedro 1:19 y Juan 1:14. Vamos a Juan 1, Evangelio. Primera de Pedro 1:19 primero y después Juan capítulo 1 versículo 29. Vamos a leer porque estamos hablando de la perfección. La perfección es tener vida eterna. Nadie puede tener vida eterna si no es perfecto. Y somos perfectos cuando obedecemos. Primera de Pedro 1:19. ¿Quién lo tiene? ¿Cómo chicos? ¿Qué es ese pasaje? La sangre preciosa de Cristo.
Ojo, como de un cordero sin mancha. ¿Qué más? Y sin contaminación. ¿Ese quién era? Jesús. Ahora, Juan 1:29 nos va a explicar quién es ese cordero que habla Pedro. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y le dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan vio a Jesús y dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir Juan cuando dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Está diciendo que todo el mundo está ¿qué? Muerto. Amén. Y entonces, como ¿a dónde dice la Biblia que la paga del pecado es muerte? ¿Cuál? Romanos 6. ¿Y qué dice? Ojo a eso, es muy importante. La paga del pecado, ¿qué es? Y la dádiva de Dios. Ese pasaje nos da la respuesta de las dos cosas. Pero aquí tenemos un problema. Si Juan dijo que el Cordero de Dios quitaba el pecado del mundo, entonces la pregunta es: ¿quién pagó eso? ¿Quién hace ese pago? Hay que hacer un pago. Hay que pagar por ese, hay que hacer un pago. ¿Por qué? Porque Romanos 6:26 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. 6:23. Ok, me equivoqué entonces. 3 versículos. Entonces, ¿quién pagó esa deuda? Richard. Diga. ¿Quién? ¿A dónde dice eso en la Biblia? ¿Quién pagó esa deuda? Está bien, Jesucristo. Segunda de Corintios 5, vamos a leerlo. Versículo 21. Este pasaje, ojalá lo pueda subrayar en su Biblia y se lo pueda aprender. Segunda de Corintios 5:21. ¿Quién me ayuda buscándolo? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Y qué dice la última parte del versículo? ¿Cuál fue el propósito de que agarrar a un inocente y hacerlo por nosotros pecado? ¿Cuál fue el propósito? ¿Para qué fue? Y aquí viene una pregunta. Aquí viene una pregunta. ¿Cómo fuimos hechos justicia de Dios? ¿Pero cómo? Por medio del bautismo. ¿Pero cómo? No entiendo. O sea, yo vengo, lo bautizo y por bautizarse ya es justo. Ok, pero decimos ¿qué? ¿Y a dónde dice eso la Biblia? ¿A dónde dice eso la Biblia? Romano A ver. Romano 1:16. Romanos 1:16 y 17. Dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para el judío primeramente y también para el griego. Y en el 17 dice, escuchen esto: porque la justicia de Dios se revela en ¿qué? ¿Quién lo tiene ahí? Porque el 17, 1:17, lea, hermano. Porque la justicia de Dios se revela por medio de ¿quién? Léalo. Porque el Evangelio, 1:17. porque en el Evangelio la justicia de Dios. Deténgase ahí. Entonces, Pedro dice, Pablo dice a los corintios que nosotros fuimos hechos justicia de Dios. Pero ¿cómo es que somos hechos justicia de Dios? Por medio del Evangelio. Anoche le predicaba a una señora y me llamó mucho la atención porque la señora me dice: es que yo he sido bautizado varias veces, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo soy una mujer que me consagra a Dios. ¿Y qué pena tener que decirle? Porque casi se me cae la cara de vergüenza
Porque yo le decía a la señora, ¿usted quiere que yo le diga lo que dice la Biblia o no? Dice, dígamelo. Mormones. Después me bauticé con los bautistas, después con los evangélicos. Tengo más de un poco de bautismo y nunca se ha bautizado. Escuchen lo que voy a decir, porque esto es cierto. Casi me pega esta señora. Porque yo le decía, mi amor, qué pena. Se me cae la cara de vergüenza con usted, pero es que usted nunca la han bautizado. A usted la han metido en el agua y la han sacado. Han metido un pecador mojado, seco y han sacado un pecador mojado. Porque la Biblia no enseña eso. ¿Por qué? Me dice. Sí, le dije, ¿por qué? Sencillo. Porque cuando la bautizaron, escúchenme todos, a ella le dijeron que la estaban bautizando para confirmar que ya había aceptado a Cristo aquí atrás como su único y verdadero Salvador. Me dice, entonces ¿usted cree que yo, casi 40 años que llevo en el Evangelio, no he hecho nada? Yo pensaba y yo le decía, pero tengo que decirle la verdad. Le dije, pero que usted delante de Dios es una pecadora. Y me dice, ¿usted es muy santo? Le dije, sí, porque yo obedecí. Por ese pequeño detalle, yo obedecí, soy muy santo. Me dice, no creo. Ese es el problema. Usted no cree. Y le ponía el ejemplo que en un sermón, en una ocasión yo di, sobre que una vez con mi hijo, y esto es verdad, hermanos, una vez con mi hijo maneja muy bien. Y había un señor que trabajaba conmigo, y mi hijo le dice, mira, déjeme, yo voy a manejar, yo manejo mejor que usted. Y vean la respuesta que le dio este muchacho, el Señor a mi hijo. Escúchenme todos, para que veamos la aplicación aquí. Y ese muchacho, este señor le dijo al muchacho, es verdad, usted puede manejar mejor que yo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que yo tengo licencia, usted no tiene licencia. Esa es la diferencia. Es lo mismo con esto que estamos hablando. Cuando la Biblia dice que Dios nos ha hecho justicia suya, es porque cuando obedecemos el Evangelio como la Biblia manda, Dios nos hace justos, nos hace santos, nos hace perfectos. No porque llevemos una vida súper buena, sino porque al obedecer, en la obediencia a nosotros nos hace ser perfectos delante de Dios. Mateo 5:48, ¿se acuerdan aquí qué dice? Ser santos como vuestro Padre Celestial es santo. Yo siempre me preguntaba, pero ¿cómo puedo yo ser perfecto? No, santo no se dice perfecto, pero ¿cómo puedo ser yo perfecto? Bueno, hay el pasaje que leyó la hermana de Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice que Cristo, por el sacrificio que hizo, nos santificó y nos hizo perfectos. Amén. Amén. Por eso es que Él pagó ese precio. El tiempo, yo sé que tal vez están aburridos escuchándome, pero voy a parar aquí. No los quiero dormir. Para la próxima clase espero que vengan porque termino este tema, pero viene la parte más interesante de este tema. ¿Saben cuál es? ¿Por qué es que Dios nos da la justicia? ¿Por qué es que Dios dice que somos justos delante de Él? No el cuentico de que no es que yo soy un pecador y entonces Dios vea a Cristo en mí y como que Cristo me tapa de mi pecado. No. La Biblia me dice que Dios me ve justo. Dios me ve perfecto. Dios me ve santo. Vamos a darnos cuenta por qué es que la Biblia dice que Dios nos ha hecho justicia suya. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Me entendieron? Hermanos, ¿les gustó el estudio? ¿O no? ¿Pero sí me entendieron? No, es que la verdad que yo quiero que este tema yo quiero explicarlo muy bien, porque hermanos, tenemos que entender qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque muchas veces hablamos mucho de la iglesia, hablamos mucho de muchas cosas, y muchas veces no hemos entendido lo que Jesús hizo en ese madero, que es valiosísimo. ¿Entiendes?
Y cuando aprendamos a apreciar el valor de lo que Jesús hizo, nos vamos a dar cuenta del privilegio que tenemos al ser llamados hijos de Dios. Que Dios los bendiga.